Gracias, José Luis, por tu invitación. Gracias también a todos los asistentes por vuestra acogida y también por acudir a esta llamada. Y gracias muy especialmente a Pepu por acompañarnos en este día y también por las palabras. Cuando Pepu recibió el Premio Príncipe de Asturias junto a la selección española de baloncesto que ganó el Mundial de Corea, Pepu dijo que hasta el mejor jugador se queda en nada si no tiene un equipo. Y Pepu dijo que el trabajo en equipo es lo que ha dicho hoy. Es educación, es generosidad, es solidaridad, es tolerancia. Por eso le pedí que estuviese hoy con nosotros. No porque sea el mejor entrenador que he conocido, que lo es. No porque viene de abajo, de la cantera, que también, sino porque esos valores, la educación, el entrenamiento, la generosidad a la que apelaba, la tolerancia, la solidaridad, el esfuerzo, la capacidad, el mérito, en definitiva lo que representa todo el trabajo en equipo, son los valores que quiero para España y también para mi equipo, que es el Partido Socialista Obrero Español. Y de eso me gustaría hablarles hoy. Me gustaría hablarles de la España en la que creo, de la España por la que voy a trabajar y trabajo, y de la España que me gustaría construir entre todos y entre todas. Me decía José Luis que hemos tenido un éxito de convocatoria en este desayuno. Se nota, José Luis, que el café está bien rico. Pero prefiero pensar que tanta expectación tiene también que ver con la humilde sensación de que el PSOE está en pleno cambio. Y eso, me decía antes alguien al entrar, que es bueno para España. Es muy bueno para España. Como político forjado en la política local, siempre he creído que los valores no se demuestran solo con palabras, sino que se demuestran sobre todo con los hechos. Así que me propongo en esta primera parte de la intervención, breve, les aseguro, hablar con los hechos. Dijimos que queríamos un partido socialista transparente y hemos publicado precisamente las cuentas del partido, se pueden ver en la página web de nuestra organización y en los próximos días tendrán ustedes también la declaración disponible de bienes de todos los miembros de la Ejecutiva y también de los miembros de las direcciones del Grupo Parlamentario Socialista y también del Grupo en el Senado. Dijimos que abriríamos el partido y lo estamos haciendo precisamente rindiendo cuentas el secretario general, yo mismo, ante todos los ciudadanos que se acercan a las asambleas abiertas que estamos celebrando en todos los lugares de España. Dijimos que responderíamos a la crisis de la democracia con más democracia y el secretario general fue elegido por la militancia de base y todos aquellos que aspiren a ser o bien candidatos a la presidencia del Gobierno o bien alcaldes o alcaldesas en sus pueblos y ciudades tienen también que contar con el refrendo de la militancia y de los simpatizantes y ciudadanos de sus pueblos y ciudades. Y dijimos que a los ciudadanos se les debe representar a tiempo completo. Y les anuncio que vamos a presentar una iniciativa parlamentaria para que todos los diputados y senadores se dediquen en exclusividad a sus tareas de representación política. Para ello vamos a proponer que se amplíe el régimen de incompatibilidades con objeto de prohibir que los representantes de los ciudadanos desarrollen otras actividades privadas que no tengan nada que ver con sus responsabilidades políticas y sus responsabilidades parlamentarias. Y en el caso de aquellas actividades lógicamente compatibles, porque estén relacionadas con sus responsabilidades políticas, por ejemplo, asistir a una tertulia o colaborar en un medio de comunicación, no podrán percibir ningún tipo de retribución. Un diputado no puede volver los jueves a su circunscripción y dedicarse a otros trabajos en sus días libres, y mucho menos ser un diputado en los ratos libres. Es una propuesta que vamos a hacer a todos los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Pero también, como secretario general, les anuncio que es un compromiso firme. Si los demás grupos no lo aprueban, pediré a mi grupo parlamentario que lo aplique en primera persona. Hay que llenar, amigos y amigas, la palabra cambio de contenido real. Debemos mejorar nosotros para empezar a mejorar España. Y lo cierto es que hay mucho que cambiar en España, hay mucho que se puede hacer por mejorar España. Recuerdo que hace años preguntaron a Felipe González cuál era el objetivo del socialismo y contestó una frase que se me quedó grabada. Dijo entonces que el objetivo del socialismo es combatir el miedo. Y hoy hay millones de españoles que miran al mañana con temor. Hay millones de padres y de madres que temen por el futuro de sus hijos. Y eso, el temor al futuro, es el mejor aliado, a mi juicio, de una derecha que solo ofrece resignación. Sé que el señor Rajoy es más de plasma que de Twitter, pero la realidad es que todo su programa puede perfectamente condensarse
en 140 caracteres. Se le dice a la clase trabajadora y clase media en nuestro país lo siguiente, por parte de Rajoy y de su gobierno. Se te agrede, pero no te quejes porque es lo único que se puede hacer, y además tampoco te quejes porque ahora estás mejor. En realidad son 139 caracteres. El punto y final, yo estoy convencido de que lo pondrán los ciudadanos en las próximas elecciones generales. Y frente a esa política de la resignación, del miedo, los socialistas proponemos modernizar nuestra sociedad y también modernizar nuestra economía. Proponemos una doble transición, la política y la económica. Una transición política, sí, porque reconozcámoslo, es más que urgente refundar nuestra política y refundar también nuestro sistema democrático. Es más que urgente superar la desconfianza entre la política y la ciudadanía. Y eso exige que seamos capaces de ver más allá de nuestras propias siglas, que renunciemos al partidismo miope y tengamos el coraje de reconocer con naturalidad y con humildad los errores cometidos. Hace tanta falta, se espera tanto que lo hagamos, que cuando lo hacemos es noticia. Miren, yo no he cumplido todavía ni 100 días como secretario general del Partido Socialista y he reconocido más errores que el señor Rajoy después de casi 1000 días o más de 1000 días al frente del Gobierno. Y era fácil, porque él no ha reconocido ningún error desde que es presidente del Gobierno. Espero que alguna vez, de verdad, alguna vez, sea capaz de admitir algún error y se disculpe mirando a los ojos precisamente de los ciudadanos que le votaron. Recuperar la credibilidad de la política exige políticos ejemplares y yo les aseguro que creo en el valor de la política ejemplar. Saben ustedes que estamos iniciando la negociación de acuerdos con los distintos grupos parlamentarios de medidas de regeneración democrática y de limpieza democrática para combatir la corrupción. Pues en ese marco, queremos hacer más objetivo y estricto el sistema de control de los altos cargos y de los parlamentarios. Para ello, el segundo anuncio que les transmito en este desayuno es que, además de mantener las declaraciones de bienes que estamos todos obligados, los parlamentarios y altos cargos, propondremos en el Congreso la exigencia de que los altos cargos y los parlamentarios obtengan, en el momento de su nombramiento, un certificado fiscal expedido por la Hacienda Pública, donde quede constancia de que están al corriente de sus obligaciones fiscales y donde se certifique igualmente el patrimonio que en ese momento poseen. Este certificado fiscal tendrá que obtenerlo igualmente al finalizar su mandato, de modo que quedará constancia por la Hacienda Pública de las variaciones patrimoniales que hayan experimentado durante el tiempo que han desempeñado sus responsabilidades. Es mi convencimiento de que si queremos mejorar la sociedad, debemos de empezar por mejorar nosotros mismos. Nuestro deber, en consecuencia, es limpiar la política de toda duda, de toda sospecha. El cambio que necesita España no consiste simplemente en cambiar el partido que está al frente de la Moncloa, del Gobierno. Es algo mucho más profundo, mucho más trascendente, mucho más importante. Se trata de construir una política verdaderamente ciudadana. Y para eso estoy convencido de que el único partido que lo puede hacer posible es el Partido Socialista Obrero Español. Se trata de anteponer, cuando no sean coincidentes, los intereses generales a los intereses del partido. Y no es esto, precisamente, lo que está haciendo, a mi juicio, el presidente del Gobierno ni el Partido Popular. Rajoy sabe de nuestro leal apoyo a la Constitución. Sabe de nuestro rechazo a la consulta del próximo 9 de noviembre. Pero con la misma contundencia que además le exijo cumplir la ley, al señor Rajoy le digo que con la ley no basta. Que su inmovilismo es gasolina para el independentismo. Que ante todo y sobre todo es presidente del Gobierno y no presidente del Partido Popular. Que ha llegado la hora de tender puentes y abandonar trincheras. Que ha llegado la hora de reformar la Constitución, sí, de reformar la Constitución, no precisamente como una cesión al independentismo, sino con la convicción de que es la mejor solución para la unión y la prosperidad de España. Hay quien, para justificar su inmovilismo, pide detalles de nuestra reforma federal. Y lo irónico es que lo haga el señor Rajoy precisamente desde un Senado que no cumple con la función para la que fue creado. Hacer del Senado una Cámara territorial es hacer una España federal, igual que ocurre en otros países, en otros estados que son federales, como es, por ejemplo, el caso de Alemania o, mirando al otro lado del Atlántico, Estados Unidos. Lo curioso es que hace días leíamos que el Gobierno estaba apostando por construir una Europa federal
Y por ello resulta, cuando menos curioso, que no quieran para España lo que con acierto piden para Europa. Señoras y señores, cambio de tercio porque quiero hablar también algo de los presupuestos generales del Estado. Miren, los presupuestos que acaba de presentar el Gobierno son, a nuestro juicio, una buena prueba también del electoralismo que criticaba previamente al Gobierno. No son los presupuestos que necesita España para hacer frente a la crisis, son, en todo caso, los presupuestos que necesita el Partido Popular para hacer frente a las próximas elecciones. Los números son inverosímiles, son injustos y anticipan, a mi juicio, nuevos recortes. Son inverosímiles porque pensar que va a haber un avance del 1,4% del Producto Interior Bruto cuando el Banco de España rebajó el día anterior a la presentación de los presupuestos las previsiones de crecimiento en pleno parón europeo, con la congelación de los salarios, con una pérdida del poder adquisitivo real de los pensionistas, con el práctico estancamiento de las exportaciones, el aumento también de la fiscalidad real a las empresas y la caída de un punto del consumo público, a mi juicio tiene mucho más que ver, desgraciadamente, con el electoralismo que con los datos económicos ciertos. Son también unos presupuestos injustos, porque un año más se congelan precisamente los sueldos de los funcionarios, mientras se suben en un 3,2% los de los altos directivos de la Administración pública. Porque también recortan en un 15% los recursos para prestaciones por desempleo cuando tenemos 4,5 millones de desempleados y, a nuestro juicio, esta medida es totalmente antisocial. Y son unos presupuestos que anticipan nuevos recortes, porque las comunidades autónomas van a acabar 2014 con un déficit cercano al 1,5% del Producto Interior Bruto y tienen que ajustar hasta el 0,7% en el año 2015. La conclusión, en consecuencia, es más que evidente. Habrá un recorte en las grandes partidas de gasto social, que son la sanidad, la educación y los servicios sociales, de alrededor de 7.000 millones de euros. Pero miren, más allá de los datos, con ser dramáticos y críticos, creo que debemos de romper con esa política de la mentira, del maquillaje y del engaño que solo genera frustración a los ciudadanos y desprestigio a la política. Creo que quien pretende salvar a su partido a costa del país acaba dañando al país y dañando también a su partido. Y el Partido Popular debería de haber aprendido la lección de las últimas elecciones europeas. La transición política que proponemos los socialistas pasa también por limitar a 2 los mandatos a la presidencia del Gobierno, por mejorar los mecanismos de control parlamentario, por revisar a fondo la financiación de los partidos políticos y la transparencia y la democracia en el funcionamiento de los partidos políticos. Pero miren, para recuperar la dignidad de la política hay un mandamiento por encima de cualquier otro, que quien la hace la paga y lo paga. Creo en la ejemplaridad de la política y por eso creo que quienes traicionan la confianza de los ciudadanos merecen también un castigo ejemplar. Y defenderemos que se agraven las penas, como hemos hecho en distintas iniciativas parlamentarias, a todos aquellos representantes políticos culpables de corrupción y también que respondan con su patrimonio, incluso con el que han ocultado poniéndolo a nombre de terceros. En definitiva, que quien la hace la pague y lo pague. España necesita políticos de primera y no dirigentes que cobren en B. Por eso estamos aún a la espera de que, dentro del Partido Popular y como consecuencia del caso Gürtel, alguien asuma algún tipo de responsabilidad política por el caso Gürtel y por el caso Bárcenas. Y por eso también hemos instado a la Fiscalía General del Estado a que abra una investigación sobre el caso Pujol y que se aclare hasta las últimas consecuencias. Hay cosas que no se pueden vender ni comprar y no se puede regatear precisamente con la confianza de la ciudadanía. Tenemos que ser implacables en eso. Y ese es nuestro proyecto, un proyecto radicalmente democrático. También un proyecto inequívocamente modernizador y progresista en lo económico. Ese ha sido siempre la seña de identidad del socialismo español. Y esta es la segunda transición que debemos de abordar, la que muy poca gente habla, pero es la transición económica. Es responder de una vez por todas a la pregunta de cómo se va a ganar la vida a España en el presente y en el futuro. Si algo bueno tiene una crisis como la que sufrimos, es que te obliga a reinventarte, que para hacer frente a los problemas te hace buscar oportunidades. Sin embargo, el señor Rajoy, a mi juicio, ha perdido esa oportunidad de cambiar las cosas. Y la desgracia es que vamos a salir de esta crisis con los mismos problemas económicos con los que entramos. Alto desempleo, endeudamiento privado,
baja cualificación de nuestro capital humano, baja productividad, precariedad laboral y una falta evidente de competitividad. Y además se van a añadir nuevos riesgos como el alto endeudamiento público y la enorme y creciente desigualdad social. Y es que, por lo visto, en estos 3 años, el Gobierno no tiene más estrategia de competitividad que bajar los salarios y recortar los derechos, algo a nuestro juicio insostenible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Ni debemos ni queremos competir con las economías emergentes en el escenario de la globalización en salarios bajos y en derechos inexistentes. Necesitamos un cambio profundo de nuestro patrón de crecimiento, un salto modernizador similar al que dimos, por cierto, bajo gobiernos del Partido Socialista en los años 80 y que llevó precisamente a nuestro país a situarse entre las economías más avanzadas del planeta. Los socialistas proponemos una agenda del cambio de luces largas, pero que no olvida lo urgente, la dramática tasa de paro y el empobrecimiento de la clase media, de la clase trabajadora, de las familias españolas. No voy a castigarles con muchos datos, pero soy economista muy a mi pesar y me permitirán que les dé 3 grupos de cifras. El primero, en los últimos 15 años, el peso del sector industrial en la producción nacional ha pasado del 21% al 16%. Prácticamente 1 de cada 3 empleos que se han destruido en nuestro país ha sido en el sector industrial. Es decir, tenemos un problema serio de desindustrialización. Segundo, desde 2012 la enseñanza pública ha ganado 55.000 alumnos y ha perdido 33.000 profesores. El presupuesto en educación ha caído desde el 5,1% del PIB en el año 2011 hasta el 4,6% actual y la previsión del Gobierno es que al final de la legislatura esté en el 3,9%. Es decir, más alumnos, menos profesores, menos recursos. El tercer grupo de datos es que España es el segundo país más desigual de la Unión Europea. En el último año, los ingresos medios por hogar han caído un 3,5%, mientras los sueldos de los altos directivos ha crecido un 7% y el número de millonarios ha crecido en nuestro país un 13%. Es decir, hay una polarización económica y social en nuestro país, un peligroso estrechamiento de la clase media en España. Quizás alguien se pregunte qué tiene que ver lo uno con lo otro. La respuesta es que tiene todo que ver. Que si queremos progresar económicamente, tenemos que progresar en formación y en la cualificación y capacitación de nuestro capital humano. Que garantizar nuestro sistema educativo pasa también por tener una economía fuerte, que asegure recursos suficientes. Y que tener un país avanzado en lo económico y políticamente estable pasa por ganar cohesión, por hacer del mérito y del esfuerzo la verdadera palanca de cambio y de progreso social y económico. Y todo eso supone hacer lo contrario de lo que se está haciendo precisamente en este momento. Voy a ser muy claro. Para que España crezca, tienen que crecer los salarios. Para que España crezca, tiene que crecer la justicia social. Para que España crezca, tiene que crecer la industria y para que la industria crezca hay que sembrarla. Es necesario reindustrializar España. Apostar por la modernización económica y social supone abandonar una reforma laboral que no ha generado empleo, solo desprotección. Hoy casi 2 de cada 3 trabajadores no tiene convenio y el año 2013 pasará a la historia como el año con menos convenios colectivos. Ahora bien, hay 400.000 desempleados más que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España. Por eso insistimos en que lo primero que vamos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno es revisar a fondo la reforma laboral a nuestro juicio injusta e ineficiente. Injusta e ineficiente, y hoy hemos vuelto a ver los efectos de esa reforma laboral en los datos del paro que acaban de llegarnos. Hay más paro y hay más precariedad. Ninguno de los 19.000 españoles que perdieron su empleo en el mes de septiembre, estoy convencido, entienden la autocomplacencia del ministro Montoro cuando presentó las cifras y los objetivos del presupuesto general del Estado, ni tampoco la expresión de raíces vigorosas del presidente Rajoy. Miren, yo soy de los convencidos de que, tal y como ha demandado la Organización Internacional de Trabajo, necesitamos una economía que apueste por el empleo de calidad. Debemos de recuperar el diálogo social, implicar a todos los agentes sociales en la modernización de nuestra economía y ayudar a los desempleados a dejar de serlo, elevando la inversión en políticas activas de empleo hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto. Debemos aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, fruto precisamente del consenso, y elevar
el salario mínimo, como hemos propuesto los socialistas, a un 60% del salario medio en nuestro país. Soy de los convencidos de que apostar por la modernización económica y social supone también caminar en la dirección contraria a la reforma fiscal que acaba de presentar el Gobierno de España. Una reforma fiscal con la que 4.682 españoles, que más tienen, es decir, que ganan más de 600.000 euros, se beneficiarán de la rebaja de impuestos en mayor proporción que el 40% de los contribuyentes con menor renta, es decir, 8 millones de españoles. El 0,02% de beneficiados frente al 40% de perjudicados. 4.682 beneficiados frente a 8 millones de perjudicados como consecuencia de la reforma fiscal. Y claro que hay alternativa. El fraude fiscal está estimado en 70.000 millones de euros y recientemente nosotros hemos propuesto como Partido Socialista un plan de choque para combatirlo, endureciendo los delitos fiscales, prohibiendo las vergonzantes amnistías fiscales de este Gobierno, reforzando los recursos de la agencia tributaria, creando juzgados específicos y especializados para el fraude. Claro que hay alternativa. Podemos gravar la riqueza patrimonial, reformar el impuesto de sociedades, ensanchar la base imponible, eliminar la mayoría de las más de 60 deducciones, exenciones y bonificaciones del impuesto de sociedades que solo benefician precisamente a todos aquellos que tienen recursos para pagar asesorías fiscales. Apostar por la modernización económica y social supone reindustrializar España. Y la Comisión Europea precisamente ha planteado el objetivo de que en el año 2020 logremos el 20% de presencia industrial en la capacidad de riqueza y de generación de riqueza de nuestra economía. No podemos perder ese tren de la reindustrialización. Hay que dar también a los emprendedores razones para perder el miedo al fracaso y facilitarles la labor. Tenemos, según el Banco Mundial, a un país que ocupa la posición 52 en facilidad para abrir negocios. Sin duda se puede hacer mucho mejor. Y las administraciones deben de ser precisamente impulsoras de la creación de empresas y no de trabas. Apostar por la modernización económica y social supone invertir en educación, en cualificación, en formación profesional. El 22,8% de los jóvenes entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. Ese es un desperdicio de vidas y de recursos que no nos podemos permitir. Y los socialistas proponemos aumentar la financiación en educación hasta lograr el 7% del Producto Interior Bruto en 8 años, situando a España por encima de la media europea. Estas, amigos y amigas, son algunas de las líneas maestras de nuestro proyecto que en las próximas semanas iremos desgranando en esa agenda del cambio que proponemos a la ciudadanía española. Un nuevo contrato social de progreso para España. Señoras y señores, es verdad que vivimos tiempos de dificultades, pero eso no hace más difícil cambiar las cosas, solo lo hace más necesario. No faltan recursos, no faltan energías, no faltan propuestas. Lo único que nos falta es un gobierno con un proyecto claro y un liderazgo constructivo para llevarlo a cabo. En esta sala y en otras aledañas, por lo que me ha dicho José Luis, estamos en torno a 500 o 600 personas. Probablemente muchos de nosotros tendremos diferencias ideológicas y sin duda alguna tenemos trayectorias vitales muy distintas. Pero estoy seguro de que estaremos de acuerdo en que mejorar nuestro país pasa precisamente, o mejor dicho, no pasa por cerrar plantas de hospitales. Tendremos diferencias en muchas cosas, por supuesto, pero seguro que estaremos de acuerdo en que mejorar nuestra educación no pasa por despedir profesores y dejar sin estudiar a quien quiere hacerlo. En lo económico, en lo social, en lo territorial, en lo institucional. Estoy convencido de que tendremos opiniones distintas, dispares, pero probablemente estaremos todos de acuerdo en que si hay algo que no debemos hacer es precisamente no hacer nada. Pertenezco a la generación de los hijos de la democracia, a la generación de los padres y madres preocupados. Y no me siento, ni mucho menos, el único que quiere que nuestras hijas y nuestros hijos vivan mejor en un futuro mejor. Me siento parte, precisamente, de esa mayoría. La España que yo quiero es una España en la que los hijos tendrán más oportunidades que los padres. Y para que eso ocurra, hace falta primero lo obvio, reivindicar que el futuro existe, que nuestros hijos crecen deprisa y que no podemos permitirnos el lujo del fatalismo. Y después tenemos que también reivindicar lo imprescindible, hablar, escuchar, debatir, reunir, reformar, convocar la inteligencia y la sensibilidad de toda la sociedad para construir un proyecto colectivo de que sentirnos orgullosos dentro de 30 años
como nos sentimos orgullosos de lo que lograron previamente quienes nos precedieron en las responsabilidades políticas. Ese es el proyecto que quiero liderar en España, en el país en el que creo, y por eso, querido Pepu, queridos amigas y amigas, creo que lo que necesita España son políticos que pensemos menos en las siglas y más en el equipo. Políticos que estemos dispuestos a sudar la camiseta. Podéis contar conmigo para ello. Muchísimas gracias. No, está muy bien. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pepu. Pues vamos a empezar con las preguntas, que hay muchas, como cabía esperar. Alfonso Alonso, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, que intervino ayer en esta tribuna, nos dejó para usted una pregunta. ¿Está dispuesto usted a negociar con el Partido Popular un acuerdo para la regeneración política en nuestro país? Juanma Romero, de Infolibre, dice: nos ha hecho 2 anuncios en materia de regeneración. Ha sido muy duro con las puertas giratorias. ¿Le va a pedir a Felipe González que abandone ya Gas Natural? Bueno, este juego de las preguntas encadenadas es nuevo, ¿no, José Luis? Sí. Yo le diría al señor Alonso que el Partido Socialista siempre va a estar abierto a mejorar la limpieza y la regeneración democrática en nuestro país. Pero, en todo caso, para llegar a un acuerdo, no solamente el Partido Popular lo que tiene que hacer es imponer sus propuestas, sino que también tiene que escuchar y acordar con el resto de fuerzas políticas. Mire, hace escasos días hemos conocido la dimisión del presidente de Radio Televisión Española. La propuesta del Partido Socialista es que recuperemos el consenso forjado en la pasada legislatura, que recuperemos la forma de elegir al presidente y al Consejo de Radio Televisión Española, y si eso lo acepta el Partido Popular, entenderé que la disposición del Partido Popular para el acuerdo de la regeneración política, que estamos también pidiendo los socialistas, es verdadero. Y respecto a lo que dice Juanma, el periodista de Infolibre, yo le diría que las leyes no son retroactivas, pero que en todo caso sí que aseguro que en el equipo que yo aspiro a forjar y a formar cuando seamos gobierno a partir de noviembre de 2015, esas puertas giratorias se cerrarán. Usted, don Pedro, compite por altura. No en vano jugó usted al baloncesto, como Pepu ha destacado, y ha significado un revulsivo, una sorpresa, una expectativa. A eso muchos le llaman el efecto Sánchez. Carlos Valls le pregunta: ¿serán Tomás Gómez y Chimo Puig los que logren ese efecto para ganar las autonómicas en 2 comunidades esenciales para el PP, Madrid y Valencia? Y en el resto de las comunidades y ayuntamientos hay personas capaces de ilusionar, de generar esperanza, como usted pretende. Luisa Salas le pregunta: ¿puede enfrentarse usted al reto de ganar elecciones manteniendo a los mismos candidatos que ya perdieron las anteriores? ¿Basta que haya cambiado el secretario general si repiten los demás candidatos que ya perdieron? Y Constantino Fragias dice: ¿por qué le cuesta tanto despegarse de la sombra de Rubalcaba y sus colaboradores? Estoy sin habla. Tenemos un problema, César, de comunicación. En fin, yo respeto mucho. De hecho, creo que además, en buena medida, el debate territorial y la propuesta federal que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista, que es la única, como decía en mi intervención, propuesta posible para garantizar la unión de España y también la prosperidad de España, la respuesta a la crisis territorial que sufre España, el desafío soberanista en Cataluña, creo que en buena medida es gracias a la buena labor tanto de los secretarios generales de las distintas federaciones como también del secretario general que me presidió en estas responsabilidades, de Alfredo. Y estas cosas siempre las he reconocido públicamente y lo vuelvo a decir. Creo que hay muy buenas cosas por las cuales se va a reconocer y recordar a Alfredo como secretario general del Partido Socialista, y una de ellas precisamente es la Declaración de Granada. A partir de ahí, creo que Chimo es la primera vez que se presenta, ¿no?, como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Hoy, viniendo para la SER, viniendo aquí, escuchando la SER, Emiliano, pues leía y escuchaba que has recogido ya los avales y que vas a ser el candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha. Yo creo que estamos afrontando un proceso de renovación
sin duda importante histórico dentro del PSOE, a todos los niveles. Y de hecho lo hacemos además con la mejor de las intenciones, con la mejor de nuestras voluntades y de la manera más democrática, porque son al final los militantes quienes están eligiendo a sus candidatos y candidatas. Y por tanto, tanto de Chimo como de Emiliano, como de José Ramón, que nos está acompañando también, como de Tomás Gómez, estoy convencido de que van a liderar ese cambio que necesitamos en España en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. Para enfrentarse a los candidatos del PSOE, ¿a quién prefiere en las filas populares? ¿A doña Cristina Cifuentes, que está aquí, o a doña Esperanza Aguirre? Hombre, yo a Mariano Rajoy, ¿no? Me estás preguntando a mí, yo Mariano Rajoy me parece... Pero, en fin, yo con Cristina tengo muy buena amistad desde hace mucho tiempo, le deseo lo mejor, ya lo sabe, pero esas son cuestiones que tiene que dirimir y decidir el Partido Popular. Ramón Darío Molinari, corresponsal extranjero, dice: ¿qué comentario le merece que hoy sepamos que el exjefe de la Casa Real es uno de los 86 ejecutivos de Caja Madrid y de Bankia que tuvo tarjeta VIP fantasma y que el nuevo ministro de Justicia mantuvo una estrecha relación profesional con Diego Torres cuando ya estaba imputado por el caso Noos? Susana Moneo, de la cadena COPE, ha dicho que expulsará a los implicados en el caso de las tarjetas de Caja Madrid. ¿Le vale la resolución de la investigación de la entidad o esperará a su imputación? ¿Les pedirá a UGT que hagan lo mismo? Y Laura López, de La Sexta, ¿qué va a hacer exactamente el PSOE con los afiliados que pudieran estar implicados en el uso de tarjetas fantasmas de Caja Madrid? Pues voy a ser contundente, voy a ser muy claro. Ya lo hicimos ayer, el secretario de Organización y yo mismo hablamos también, y en eso estamos en perfecta coordinación con el secretario general del Partido Socialista de Madrid, con Tomás Gómez. Vamos a ser contundentes. Vamos a pedir las explicaciones, vamos a abrir una investigación donde todos aquellos afectados que son militantes del Partido Socialista van a tener que explicar exactamente el uso de esos recursos, de esos dineros, y desde luego lo que vamos a pedir es, uno, que devuelvan el dinero usado, y en segundo lugar, si hay un uso fraudulento de lo mismo, pues lo que vamos a hacer es expulsarlos. Más preguntas. El crecimiento de la desafección en Cataluña viene de atrás, entre el aventurismo de Maragall y Zapatero y el inmovilismo de Rajoy, al que usted se ha referido en su intervención. Carlos Pérez le pregunta si cree de verdad que las propuestas de federalismo van a frenar la deriva separatista y si, en su opinión, debería convocarse un referéndum en toda España para que todos los españoles, catalanes incluidos, decidan sobre la independencia o no de Cataluña. Jordi Armenteras, de Raccoon, le pregunta: ¿cómo se explica usted que el PSOE, con unas raíces tan profundamente democráticas, se oponga a una ley de consultas en Cataluña que no es vinculante? ¿Qué miedo hay de que hable el pueblo? No hay ningún miedo a que hable el pueblo, pero el miedo es a buscar atajos y no cumplir con la legalidad. Esta es la cuestión. La ley, si se tiene que hacer, es respetar, y en segundo lugar, si se quiere reformar, se tiene que reformar dentro de la ley. Nosotros, y lo he dicho en mi intervención, siempre hemos dicho a Mas que tiene que cumplir la ley, pero a Rajoy le decimos que con la ley no basta, que tiene que ir un paso más allá, que tenemos que resolver con la política una crisis política. Nosotros lo que no vamos a aceptar es ninguna lección de democracia por parte de ningún partido político. El PSOE siempre ha defendido la democracia, es democracia. Y, en consecuencia, lo que le estamos diciendo a los catalanes y al conjunto de españoles es que lo que queremos es, primero, acordar y, posteriormente, votar. Lo que plantea el independentismo catalán, ¿qué es? Es, primero, fracturar con una votación y, después, acordar los términos de esa fractura. Por tanto, les decimos a los catalanes, primero, que queremos que voten, pero con plenas garantías constitucionales. De ahí la propuesta de reforma constitucional. Uno, afrontemos ese acuerdo, ese gran acuerdo de renovación de la Constitución española, y, en segundo lugar, que sea votado por el conjunto de españoles, incluido también los catalanes. Y, finalmente, los catalanes tendrán que votar su nuevo estatuto acorde con esa Constitución reformada. Este es el planteamiento que estamos haciendo los socialistas. No nos negamos a votar, al contrario, defendemos la votación, pero dentro de las garantías constitucionales, de la legitimidad democrática. Ketty Garaz dice: Mas no descarta la desobediencia civil. No habrá que denunciar a quien incumpla la ley y defender a quien la trata de cumplir. Y Alicia Puertolas le pregunta si teme usted una escalada de violencia modelo Ucrania en Cataluña. No lo creo.
Creo que hay muchísimo sentido común. Yo espero, además, que el señor Mas cumpla con su palabra y, en consecuencia, cumpla con la ley. Si está suspendido todo el proceso de convocatoria del referéndum el 9 de noviembre, yo estoy convencido de que el señor Mas, pese al ruido y a las declaraciones que estamos viendo y escuchando durante estas últimas horas, las cosas se serenarán. Eso es lo que espero y yo voy a trabajar precisamente en mi partido por ello. Pero también, acto seguido, le digo al señor Rajoy que su inmovilismo, a mi juicio, es gasolina para el independentismo, que tenemos que afrontar ese proceso de reforma constitucional y que tenemos, además, que seguir el mismo ejemplo que se siguió en los años 70, cuando se afrontó ese proceso de construcción de la Constitución española. Es decir, no estar pendiente de cuál es la propuesta del de al lado, mirando de reojo al de al lado, por ejemplo, cuando nosotros decimos que hay que afrontar un proceso de reforma constitucional y alumbrar esa España federal, sino encontrar aquellos puntos de unión, de consenso, a partir de los cuales podemos forjar esa renovación de la Constitución española. Antes, cuando venía para acá, Juan Fernando López Aguilar, que está aquí con nosotros, me enviaba un correo electrónico con un documento y me hacía recordar que precisamente nosotros en el año 2004 ya ofrecimos una reforma de la Constitución. Ofrecimos una reforma de la Constitución en 4 puntos. 1, incluir digamos, la cláusula de Europa en la Constitución, que no está fijada, que no está reconocida. Nosotros somos un Estado miembro de la Unión Europea desde el año 86 y eso aún no está reconocido en nuestra Constitución. 2, revisar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona. 3, reformar el Senado y convertirlo en una verdadera Cámara territorial. Y precisamente me quedo en ese tercer punto. Lo llamativo es que el presidente del Gobierno descalificara nuestra propuesta de reforma constitucional y de alumbrar un Estado federal desde un Senado que hoy es percibido, con razón por la ciudadanía, como una Cámara inútil, porque no cumple con el deber para el que fue creado, que es precisamente convertirse en una Cámara territorial correspondiente a todo Estado federal. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, reformar el Senado, convertirlo en una Cámara territorial y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con las competencias de las comunidades autónomas que no sean debatidas, como ocurre hoy en el Congreso de los Diputados, sino que sean sustanciadas en el Senado. Me parece que es de sentido común y en muchas ocasiones, cuando he hablado con experimentados políticos de muchos partidos, también no solamente del Partido Socialista, que todos me hablan de que tenemos que reformar el Senado, yo siempre pregunto, ¿por qué no se ha hecho antes si es más que evidente que tenemos que reformar el Senado? Bueno, todos me miran con cara de circunstancias. Bueno, yo creo que ha llegado ya la hora de reformar la Constitución y de hacer de verdad el Senado una Cámara territorial. Daniel Tordable, de Radio Intereconomía, le pregunta qué opina del dato de paro que acabamos de conocer, 19.720 parados más en septiembre. Y Luis Fuertes le pregunta, ¿casa este dato del paro con la propaganda oficial que señala recuperación? Pues no, es una mala noticia. Es verdad que el mes de septiembre siempre es un mes malo para el paro, pero es cierto que quiebra el discurso del Partido Popular y del presidente del Gobierno de que estamos en esa recuperación con raíces vigorosas, de que la recuperación ha venido para quedarse. En definitiva, yo creo que hay más que dudas evidentes sobre que la recuperación económica sea vigorosa, tal y como la ha calificado el presidente del Gobierno. Nosotros esperamos que sea vigorosa. Y cuando ha habido datos positivos macroeconómicos, nos hemos alegrado. Nosotros no somos como Montoro cuando estaba en la oposición diciendo que se hunda España, que luego nosotros la reconstruiremos. No, nosotros esperamos que a España le vaya bien en lo social, en lo político y también y sobre todo en lo económico, porque es la principal preocupación de los ciudadanos. A partir de ahí, creo, como he dicho en mi intervención, que el problema de España es que todos los deberes que teníamos pendientes antes de entrar en la crisis económica siguen pendientes. El endeudamiento privado y ahora público, la baja productividad, la baja cualificación de nuestro capital humano, la escasa competitividad, que solamente estamos ganando como consecuencia de la devaluación de los salarios, y un largo etcétera que antes he comentado. Creo que son los procesos y la agenda reformista que desde luego, en el momento en el que nosotros empecemos a gobernar, vamos a poner en marcha. José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia, se refiere también a la noticia de estos casi 20.000 parados más y la sorpresa de más de 12.000 afiliados en las últimas cifras. ¿Qué le parece? ¿Haría falta un pacto de Estado en materia de empleo? No veo que sea tan necesario un pacto de Estado en las políticas de empleo. Yo creo que, lo que hemos propuesto nosotros son 3 grandes pactos al Partido Popular. El primero de ellos tiene que ver con la educación. Hemos planteado un pacto
por la estabilidad, 1, por la equidad, 2, y por la excelencia de nuestro sistema educativo. Y el planteamiento es, de aquí a 8 años, lograr una inversión pública en educación cercana al 7% del Producto Interior Bruto, es decir, superior a la media europea, que ahora mismo, como saben ustedes, está por debajo de la media europea. El segundo gran pacto que nosotros hemos propuesto es el pacto energético, porque creemos que tenemos que afrontar un proceso de inversiones y de transición energética hacia una mucho más sostenible, mucho más respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, que enfrente el gran desafío global que representa el cambio climático. Y, en tercer lugar, el gran pacto de la reforma constitucional que estamos presentando, ¿no? Ese pacto de la Constitución, sé que no tiene nada que ver con la pregunta que ha planteado el periodista, pero bueno, aprovechando que hablaba de pactos, ese gran pacto de la Constitución no solamente es para responder al desafío soberanista, responder con la España federal, sino también constitucionalizar, es decir, convertir en derechos fundamentales derechos que ahora mismo están siendo puestos en cuestión por la crisis y por la gestión del Partido Popular, la sanidad pública, la educación pública y nuestro sistema público de pensiones. Y, finalmente, yo creo que tenemos que afrontar un proceso de regeneración de nuestra vida política que va a exigir también una reforma constitucional. Nosotros estamos dispuestos a hablar de reformar la ley electoral. Estamos dispuestos a hablar también de revisar a fondo y reducir a la mínima expresión el número de aforados y aforadas en nuestro país. Por cierto, no sé si el Gobierno de España aún mantiene la propuesta del exministro de Justicia, Gallardón, de pasar de 17.000 a 22 aforados. A nosotros nos suena bien esa propuesta y en ese pacto de la regeneración política al cual antes hacía referencia el señor Alonso, no estaría de más que cayera en saco roto que se recuperara, mejor dicho, esa propuesta de Gallardón. Luis, le pregunta a Luis Pereira, usted se ha declarado defensor del aforamiento cero. ¿No cree que sería mejor para usted y para el PSOE que Griñán y Chaves en esa línea abandonaran el Parlamento y que corran su propia suerte ante la jueza Alaya, aunque el partido tuviera que ayudarles en su defensa todo lo posible? Margarita Sáenz Díez, periodista, dice, si quien la hace la paga, ¿qué tienen que hacer los socialistas implicados en el escándalo de los ERES? Y José María Triper, del Economista, cuando habla de asumir responsabilidades por el caso Bárcenas, ¿lo entiende usted también en los ERES de Andalucía? ¿Va a instar a la Fiscalía para que investigue a los señores Chaves y Griñán? Faltaría más, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo que sepa, el señor Chaves y el señor Griñán aún no han sido ni imputados. Por tanto, creo que es importante respetar el principio de presunción de inocencia. Ahora bien, reconozco que tanto la presidenta de la Junta de Andalucía, o mejor dicho, la presidenta de la Junta de Andalucía está poniendo no solamente prevenciones en todo lo que tiene que ver con los cursos de formación y con los expedientes de regulación de empleo, también está haciendo un ejercicio de transparencia que estaría bien que hiciesen otros gobiernos autonómicos, por ejemplo, con la declaración de bienes no solamente de los políticos, sino también de sus cónyuges. Y, en definitiva, ha aprobado una ley de transparencia en la Junta de Andalucía que me parece ejemplar. Por tanto, yo me siento muy identificado con lo que está haciendo la presidenta de la Junta de Andalucía respecto a este asunto y, sobre todo, a la prevención de la corrupción. A partir de ahí, yo lo tengo muy claro, José Luis. A mí me repugna la corrupción, sobre todo cuando afecta a mi partido. Y, en consecuencia, voy a ser implacable con la corrupción. Se llame como se llame, se apellide como se apellide, en el momento en el que el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal detecte que hay, efectivamente, actos que puedan ser considerados como delictivos, el Partido Socialista y la Ejecutiva Federal actuará con la máxima contundencia. El portavoz socialista en el Congreso, el señor Hernando, se apresuró a criticar el sueldo que el dimisionario Gallardón cobrará como miembro del Comité Consultivo de Madrid para vivir de la renta de haber sido hace años presidente de la Comunidad de Madrid. En España, el Estado se ha clonado en 17 estados, cada uno con su, entre comillas, cementerio de elefantes y cada uno con sus normas, sus sueldos y sus prebendas. Alicia Revuelta le pregunta si considera usted la posibilidad de emprender una iniciativa legislativa para que se acabe el disfrute vitalicio y homologuen en todo el Estado las normas y los sueldos del refugio de políticos en el Consejo de Estado y en los consejos consultivos de las autonomías, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Yo considero
que cualquier político, del color político que sea, y que ha desempeñado responsabilidades tan elevadas como ser presidente del Gobierno o presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el caso del señor Gallardón, o incluso también antes el señor Leguina, debe la institución que ha presidido reconocerles, porque además, si no seríamos contradictorios con el cierre de las puertas giratorias, reconocerles un espacio, un estatus y una condición. No sé si debe de ser el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad X ese espacio, pero yo desde luego siempre voy a reivindicar el que personas, me da igual que sean del color político que sean, tengan ese espacio de reconocimiento por parte de la institución que presidieron. Ahora bien, yo me he quedado desagradablemente sorprendido de que en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid se cobren 8.500 euros al mes por acudir una vez a la semana a una reunión. Creo que eso, por supuesto, tiene que ser revisado. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, dice: la semana próxima celebra el PSOE una conferencia sobre regeneración política. ¿Qué dirán allí sobre la elección del presidente de Radio Televisión Española, sobre Caja Madrid y sobre los consejos consultivos autonómicos, por citar solo 3 ejemplos? Constantino Mediavilla, editor de Madrid Diario, dice: ¿cómo ve el futuro usted de Radio Televisión Española? Están ahora en el pacto del nuevo presidente con el PP. ¿Le gustaría conseguir el consenso ahí? Ya ha dicho usted que sí. ¿Van a proponer ustedes algún nombre concreto, algún candidato a presidir Radio Televisión Española? Luis Carlos Ramírez, de Expresión Económica, dice: ¿cuál va a ser su estrategia para sacar a Radio Televisión Española de la situación económica en la que se encuentra, así como de la credibilidad y baja audiencia? ¿Cree usted que fue un error quitarle a Televisión Española la publicidad como fuente entonces principal de la financiación? Yo no creo que, por lo que he hablado y he leído en distintos informes que me han preparado expertos sobre esta cuestión, no creo que el problema de Radio Televisión Española sea el haber eliminado la publicidad, porque creo que los ingresos son más que suficientes para mantener la Radio Televisión Española. Yo creo que lo que ha habido es una clara injerencia política dentro del funcionamiento de la corporación. Creo que además se vio cuando el Partido Popular, con su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, cambió el método de elección del Consejo y de la Presidencia, y de lo que estamos hablando es de una politización de la corporación. Y estamos hablando, por cierto, de una injerencia más que evidente del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, del señor Montoro, en el funcionamiento de la Radio Televisión Española. Con lo cual, creo que es político, no económico ni financiero, el mal que padece Radio Televisión Española, y nosotros por eso estamos pidiendo al Gobierno de España, lo hemos hecho en público y también en privado, que tenemos que volver al mecanismo de elección del presidente y del Consejo anterior, el que, por cierto, fue pactado con ellos cuando estaban en la oposición y nosotros en el Gobierno. Y, por tanto, creo que eso es lo que vamos a seguir manteniendo y lo que vamos a sostener y defender en las conversaciones con el Gobierno. Y, finalmente, en esa convención, ese foro ciudadano que vamos a hacer sobre regeneración democrática, plantearemos medidas sobre las cuestiones que ha planteado antes o ha propuesto, me parece que ha sido Jáuregui, Fernando, pero creo que hay 2 que he planteado hoy, y una de ellas pues tiene que ver con la exclusividad de los diputados y diputadas, de los parlamentarios, y también el certificado fiscal, y son propuestas que llevaremos también a esa convención de regeneración política. Alberto Galindo Tisaire, de la Real Academia de Ciencias, dice: imagínese que es usted presidente del Gobierno. ¿Impulsaría un sistema educativo sin contaminación ideológica? ¿Apoyaría la investigación como la mejor inversión de futuro? Alfonso Grajate dice: ¿qué haría usted para mejorar la educación y la formación de los jóvenes en España? Bueno, a las 2 primeras sí, y a la tercera siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y lo he hablado además mucho con Pachi, que nos acompaña también en el desayuno, ¿no? Es muy curioso porque en aquellas comunidades autónomas donde hay menor tasa de abandono escolar, que es precisamente uno de los principales problemas que sufre nuestro sistema educativo, corresponden con aquellas comunidades autónomas donde la matriculación en formación profesional es superior. En el País Vasco hay una mayor matriculación en formación profesional, hay una mayor oferta en formación profesional en relación con otras comunidades autónomas, y creo que ese es el camino. Cuando estamos hablando de educación, y yo propongo ese pacto educativo, no es solamente por la educación
digamos, entendido en términos clásicos, sino también ampliándolo a la formación profesional. Creo que la formación profesional es uno de los principales desafíos y retos que tenemos de reforma y de potenciación, y eso es lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno. José Campos, de Comisiones Obreras, ¿qué opina del diálogo social abierto entre los agentes sociales y el Gobierno? La agenda social, tan necesaria y vital para los parados, jóvenes y pobres, será tapada por asuntos como Cataluña, el tema electoral, etcétera. A menos de un año de las elecciones generales, ¿cómo ve usted el tema de la ley de dependencia, es decir, de la no ley de dependencia? Siempre he defendido que precisamente hay que alertar a todos aquellos que escuchan esos mensajes de que la libertad y la independencia son lo mismo, ¿no? Que uno es libre cuando es independiente, y es justo lo contrario, ¿no? Creo que Cataluña y el resto de España tenemos los mismos desafíos y tienen que ver con eso, con la crisis, con la falta de trabajo, con la pobreza laboral, con la desigualdad. Y precisamente lo que tenemos que apelar es a la unión de todos para hacer frente a esos desafíos que son conjuntos y comunes. Yo me siento mucho más cómodo y mi partido se siente mucho más cómodo hablando precisamente de estos desafíos, porque lo que nos define como socialistas es precisamente nuestra pasión por la igualdad, y el principal desafío que tiene la sociedad catalana y la sociedad española en su conjunto es precisamente ese, el acabar con la desigualdad y el fomentar la cohesión social. A partir de ahí, nosotros vamos a intentar imponer en la agenda política, en el debate político, el debate sobre cómo romper con esta creciente desigualdad que está sufriendo España, ¿no? Lo dijimos la pasada semana en el Congreso de los Diputados con la reforma fiscal. Es una reforma fiscal que claramente beneficia a un 10% de la población y sacrifica a un 90% de la población, porque van a pagar más impuestos y además se van a anticipar nuevos recortes en el estado del bienestar, y en consecuencia esa va a ser nuestra agenda por el cambio, ¿no? Pero indudablemente Cataluña va a ser uno de los temas centrales, y en eso creo que nosotros nos estamos ganando la legitimidad de abordarlo, sobre todo con sentido de Estado, y no como lo creo que está haciendo tanto más en un lado como el señor Rajoy en otro, que precisamente en lo que están es más en seguir subrayando las diferencias y la confrontación. Y a mi juicio eso tiene mucho que ver con sus miedos electorales y no con el sentido de Estado que ahora mismo se exige tanto del presidente de la Comunidad en Cataluña como del Gobierno de España. Y respecto al Sistema Nacional de Dependencia, pues tendremos que ver cómo le damos la vuelta para recuperar, reconstruirlo y, sobre todo, garantizar su sostenibilidad financiera. Emilio Sánchez Horneros le pregunta si no cree usted que es el momento de reformar la ley del suelo hipotecaria, generación de nuevos instrumentos, etcétera. Bueno, sí, de hecho, me parece que ha sido hace poco, ¿no? Hace escasas semanas, cuando el Tribunal Constitucional precisamente lo que ha hecho ha sido refrendar la ley del suelo que aprobó el Partido Socialista, ¿no?, cuando estuvimos en el Gobierno, y que precisamente intentaba poner y embridar la burbuja inmobiliaria que entonces se estaba inflando. Y luego, efectivamente, nosotros estamos planteando el que haya una ley de segunda oportunidad semejante a la que hay para las empresas, para las personas físicas. Y en ese sentido, una de las propuestas que estamos llevando a cabo es que si el Estado está comprando viviendas vacías a los bancos, que se cree un gran parque social de viviendas para que todas aquellas personas que están sufriendo desahucios y que el Estado con sus impuestos está comprando viviendas vacías, pues no queden desamparadas, no queden en la calle y puedan ocupar una de esas viviendas. Enrique Boto dice, al margen del propio interés del Partido Socialista, en su opinión, ¿qué sería mejor para España en el futuro? ¿Una gran coalición con el Partido Popular o una coalición de izquierdas PSOE-Podemos? También le preguntan, ¿no se precipitó usted en su anuncio de que no negociará con Podemos? ¿Por qué trazar una raya frente a un potencial aliado, por ejemplo, para arrebatar el poder del Partido Popular en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que le vendría muy bien a España es un gobierno socialista. Con mayoría absoluta. Bueno, pues con mayoría suficiente como para poder gobernar. Creo que le sentaría muy bien. Y respecto a Podemos, sí, a Podemos. Respecto a Podemos, nosotros nos vamos a caracterizar por nuestro proyecto y no por las alianzas que podamos tener después de las elecciones. Nosotros somos un partido que aspira a gobernar en solitario. Somos un partido que siempre ha sido un partido que ha salido a ganar las elecciones. Y nosotros, pues en los hipotéticos pactos electorales tendremos sobre todo que ver el programa electoral de cada cual. Ayer lo dije y hoy lo vuelvo a decir. Nosotros compartimos
con algunos de los dirigentes de Podemos los problemas reales que sufre España, pero no compartimos las soluciones. Consideramos que son falsas. Siempre pongo el ejemplo de la deuda pública, pero puedo poner alguno más. El otro día escuchaba decir a algún responsable de Podemos que había que derogar el Tratado de Lisboa. Bueno, esto es como si hay que reconocer que la Constitución no funciona y que tiene que avanzar, pero en lugar de reformar la Constitución, lo que se propone es derogar la Constitución española. Bueno, claro, derogar el Tratado de Lisboa pues es dejar sin apoyatura jurídica y legal, por ejemplo, al euro, a la moneda con la que compramos el pan, con la que cobramos nuestro sueldo. Por tanto, creo que es importante que sepamos detectar los problemas reales, pero también que sepamos acertar en las soluciones, que tienen que ser de izquierdas y que tienen que ser realistas. Y eso es en lo que nosotros discrepamos de Podemos. Y esto es lo que tengo que decir. Si la mayoría de los españoles son patriotas con la Roja, la selección de fútbol, ¿por qué el PSOE pone por delante su partidismo y no apoya a Arias Cañete? No viene a ser... Yo le leo. Le sigo leyendo. No viene a ser como no apoyar a la Roja si uno es del Madrid porque hay jugadores del Atleti o del Barça. ¿Les ha gustado? Si es que yo creo que son las acciones y las omisiones las que, digamos, forjan tu presente y tu pasado político, ¿no? Tiene poco sentido que el señor Cañete haya escondido sobresueldos que cobró como responsable del Partido Popular en su declaración para justificar su posición de ministro del Gobierno de España. Y lo que es lamentable es que tenga ahora mismo que verse obligado precisamente a publicarlos para su candidatura a la Comisaría de Energía y de Cambio Climático. Por tanto, no solamente por sus omisiones, sino también por sus acciones en energía y en cambio climático, el Partido Socialista no puede apoyar a Cañete como candidato. Y no es una cuestión nacional. Nosotros los socialistas estamos pidiendo que haya una política energética común en toda Europa. Estamos pidiendo que haya una política decidida de lucha contra el cambio climático, que sea común también en el conjunto de Europa. En consecuencia, pues hombre, un exministro que ha aprobado la ley de costas, que no reconocía, por cierto, el efecto del cambio climático, que ha participado en un gobierno que ha desmantelado las energías renovables, que ha participado en un gobierno que fue apercibido, por cierto, por la Comisión Europea por no transponer la Directiva de Eficiencia Energética, que ha aprobado una ley de impacto ambiental que flexibilizaba a la mínima expresión todas las, digamos, garantías de seguridad, de impacto ambiental de proyectos urbanísticos o de cualquier otro proyecto que se pudiera poner en marcha. En fin, yo creo que por sus hechos les conoceréis. El señor Cañete, pues del cambio climático lo que piensa es, uff, qué calor hace, ¿no? No puede ser. Necesitamos personas, de verdad, lo digo porque yo creo mucho en que uno de los principales desafíos que tenemos por delante como sociedad, no solamente en España, sino en el planeta, es hacer frente al cambio climático. Y Europa es hoy, hasta hoy, ha sido un baluarte, un faro precisamente en esas políticas de cambio climático. Pues hombre, si queremos que siga siendo, como creemos los socialistas, no podemos poner a una persona que no cree en absoluto en el cambio climático. José María Echevarría, presidente de la Fundación ADECO, le pide, por favor, que explique usted su postura en la dualidad empresa privada-empresa pública, su criterio en sectores conflictivos como el de la sanidad, hospitales seguros de salud, educación, colegios, universidades, entidades y servicios financieros, etcétera. Bueno, lo dejamos ahí, público-privado. ¿Y su convivencia? Pues depende, ¿no? Cuando se trata de derechos, creo que no hay que mercantilizarlos, y cuando se trata del sector financiero, creo que pues lo que tenemos que hacer es regularlos. El gran desafío que creo que tiene España es el que con esta crisis en sectores estratégicos se está produciendo una concentración de poder económico. En el sector energético es claro, en el sector financiero es más que evidente, con la desaparición de las cajas de ahorro, y creo que el Gobierno de España y sobre todo el poder político lo que tiene que hacer es legislar para regular de la mejor manera todos esos sectores, ¿no? Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos tenido durante estos últimos años? Pues, por ejemplo, un Banco de España que ha estado más pendiente de la regulación del mercado laboral que de la supervisión del sector financiero.
Bueno, pues yo quiero un Banco de España con personas y con responsables que estén pendientes de verdad para lo que les pagan los españoles, y es la regulación y el control del sector financiero. Y si podemos poner al frente de esas instituciones, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Banco de España, a personas de destacado reconocimiento y trayectoria profesional, en lugar de exdiputados o exdiputadas de cualquier signo político, a mí me parece que también estaremos haciendo un claro servicio a la limpieza y a la separación de poderes en nuestra democracia. Usted apoya una iniciativa legislativa contra el maltrato animal. ¿Incluye la fiesta de los toros, teniendo en cuenta que hay muchos socialistas a los que les gusta? No. ¿No la incluye? No. ¿La fiesta de los toros es compatible con el maltrato animal? No, yo lo que digo es lo siguiente. El Partido Socialista es el partido que más ha hecho por la protección del animal contra el maltrato. La pasada legislatura, precisamente, nosotros aprobamos una reforma del Código Penal endureciendo el maltrato animal. ¿Qué es lo que ocurre en España? En España lo que ocurre es que ahora mismo el maltrato animal no está regulado a nivel estatal. En cada comunidad autónoma existe o tiene su propia regulación. Así, por ejemplo, tenemos en comunidades autónomas como Aragón leyes de protección contra el maltrato animal muy avanzadas, y en otras comunidades autónomas, no pienso decir ninguna, con legislaciones muy poco avanzadas. Por tanto, ¿qué es lo que digo? Lo que digo es que tenemos que aprobar una ley marco a nivel estatal, que por cierto llevábamos, no en nuestro programa electoral, pero sí en las recomendaciones que hizo una subcomisión durante la pasada legislatura que trabajó sobre este tema del maltrato animal, sí aprobar una ley marco contra la protección del animal, contra el maltrato animal. Por tanto, lo que digo es, nosotros no estamos en contra de los festejos populares con animales, como es, por ejemplo, el Toro de la Vega. Lo que sí que estamos es en contra del maltrato animal. La tauromaquia es cultura, a mi juicio, y por tanto lo dejo aparte. Y además, flaco favor hacen al debate todos aquellos que intentan vincular una cosa con otra o confundir a la opinión pública. Yo, desde luego, desde el punto de vista personal, a mí ustedes no me van a ver en ninguna corrida de toros. No comparto esa cultura, pero respeto esa cultura. Ahora bien, en lo otro, yo creo que tenemos que ser tajantes y, sobre todo, proteger al animal frente al maltrato, que me parece que es cruel. Lo que yo vi en las imágenes de la fiesta popular del Toro de la Vega me parece que no corresponde con la España del siglo XXI. Y no se justifica porque sea una tradición. Las tradiciones también se pueden modificar, y esa es una de ellas. En su opinión, ¿el PP ha frenado o retrocedido en los avances que introdujo el PSOE en cuanto a la igualdad de género o a la condición femenina? Absolutamente, lo hemos visto con la contrarreforma de la ley del aborto. Por cierto, todavía queda pendiente el recurso del Partido Popular en el Tribunal Constitucional. Insisto de nuevo que tienen que retirar ese recurso. Y luego, ya aprovecho, José Luis, ya que me das pie a ello, lamentar y sobre todo indignarnos de nuevo contra la violencia de género, ¿no? Contra el terrorismo machista. Y creo, además, honestamente, y lo haré así, no solamente como líder de la oposición, sino como espero ser presidente del Gobierno, en caso de que mis compañeros, vamos a ser políticamente correctos, me elijan en el proceso de primarias en el mes de julio, haré que las víctimas del terrorismo machista sean también concebidas como funerales de Estado, con la presencia del Gobierno y del presidente del Gobierno en el momento que se produzcan esos asesinatos viles. Yo creo que tenemos que hacer una causa común de toda la sociedad, una movilización de toda la sociedad frente al terrorismo machista. Creo que tenemos que aumentar los presupuestos contra la violencia de género, y ahí es donde va a estar el Partido Socialista. Yo que le pregunto a Carlos López Combarros, ¿podría usted definir las competencias 4 o 5 nucleares que debería tener el presidente del Gobierno de nuestro país? Nucleares, bueno, pues defensa, seguridad. Yo creo que tenemos que... No, yo creo que se refiere al perfil de presidente. Que sepa idiomas. ¿Usted cuánto sabe? Yo sé 2. Uno lo tengo un poco oxidado, que es el francés. Ese se pone enseguida. Pero bueno, si son cualificaciones, creo que... cuento una anécdota, ¿no? Hace poco estuve con una mujer que se llama
María en Coruña, ¿no? Y esta mujer, que tiene 41 años, lleva 3 años en paro. Y había cumplido con todo lo que el sistema le había dicho que tenía que hacer para encontrar un trabajo. Se había licenciado en marketing, me había dicho, se había hecho un máster en marketing, sabía idiomas y llevaba 3 años en paro. Y el drama de María era precisamente que no había encontrado, que había mandado no sé cuántos miles de currículums y que no había encontrado ni tan siquiera una respuesta, ni positiva ni negativa, por parte de las empresas. Estaba absolutamente desesperada. Estaba muy cabreada con el sistema, porque había cumplido y el sistema no había cumplido con ella, y me decía que se veía forzada a salir fuera de España. Bueno, yo creo que la candidatura a la presidencia del Gobierno tiene que reunir, al menos desde el punto de vista académico, sin caer, por supuesto, en ningún tipo de elitismo por parte de un partido como es el Partido Socialista, debe de tener al menos los requisitos que se le pide a cualquier ciudadano de la calle para encontrar un puesto de trabajo. Y los idiomas es uno de ellos. ¿Alguna cosa más que se le ocurra que debería de tener? Hombre, a mí pues yo creo que sería bueno que tuviese la legitimación de base, es decir, de sus militantes, por primarias, que fuesen elegidos y no a dedo los candidatos a la presidencia del Gobierno. Yo le he trasladado una pregunta del portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que usted ha respondido. Si quiere participar usted en este, entre comillas, juego de preguntas encadenadas, nosotros vamos a tener el lunes en esta misma tribuna a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que va a ser presentado por doña María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. ¿Quiere usted dejarles una pregunta? La apunto. Bueno, yo le preguntaría si seguiría como líder de la oposición a partir del 26 de mayo, en la que yo estoy convencido de que se va a producir el cambio en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Doña Ana Cuevas, en nombre de las entidades que hacen posible este foro Europa, por cierto, yo se la voy a trasladar, no tenga ninguna duda. Doña Ana Cuevas cierra el acto en nombre de los patrocinadores. En nombre de los patrocinadores, de mis compañeros, agradecerles la asistencia a este desayuno y desearle al señor Sánchez buena puntería en cestar todos los triples que nos ha ido contando esta mañana. Muchas gracias. Que tengan un buen día.